Mis papás dijeron que no había dinero para una chamarra, pero una semana después compraron abrigos nuevos para su verdadera familia. Carmen se burló, no te congeles, pequeña. Callé. Meses después, pidieron quedarse conmigo. Hace frío afuera, ¿verdad? Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Era el invierno de mis 16 años en Pátzcuaro, Michoacán, y el frío se metía hasta los huesos. Mi chamarra vieja, con el cierre roto y las mangas cortas, no servía contra el aire que bajaba del cerro. Una tarde, mientras mi papá, José, leía el periódico en la sala, junté valor y le pedí un abrigo nuevo. Papá, el frío está muy fuerte este año, ¿podemos comprar una chamarra? Él suspiró, se rascó la frente y murmuró, no hay dinero, Lucía. Estamos apretados. Asentí, tragándome la decepción. Ya estaba acostumbrada a que mis necesidades quedaran en segundo plano. Una semana después, llegué de la escuela con las manos entumidas. Al entrar a la casa, oí risas desde el comedor. No eran risas cálidas, sino de esas que excluyen, que te hacen sentir fuera de lugar. Ahí estaban mi madrastra, Carmen, y sus hijas, Sofía y Daniela, modelando chamarras nuevas de lana gruesa, con cuellos de borrega que parecían abrazarlas. Eran idénticas, de un azul oscuro que brillaba bajo la luz. Los etiquetas aún colgaban de las mangas. Carmen me vio parada en la puerta y, con una sonrisa que escondía veneno, dijo, abrígate bien, pequeña, no te vayas a congelar. Sus palabras eran puro hielo, y el tono, una burla disfrazada de preocupación. Miré a mi papá, que estaba en el umbral con una taza de café. No dijo nada, solo bajó la mirada al suelo, como si no quisiera ver el daño que se me hacía. No lloré. No dije nada. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. El frío del invierno era duro, pero el de esa casa era peor. Sentirme invisible, como si no fuera parte de la familia, me dolió más que el viento cortante. Ese momento se grabó en mi corazón, no solo como una herida, sino como un fuego que encendió algo en mí, la determinación de salir adelante, de construir una vida donde nunca más me sintiera tan sola, tan desprotegida. Ese invierno, juré que encontraría mi propio calor. Ese invierno en Pátzcuaro, cuando Carmen me miró con su sonrisa cruel y mi papá se quedó callado, entendí que mi lugar en esa casa era frágil, como un vidrio a punto de romperse. Pero no siempre fue así. Antes, cuando mi mamá vivía, nuestra casa en la calle Hidalgo era un refugio de risas y sopa caliente. Mamá murió cuando yo tenía 10 años, y el mundo se volvió gris. Un año después, mi papá trajo a Carmen a vivir con nosotros, junto con sus hijas, Sofía y Daniela. Pensé que ella traería algo de luz, que seríamos una familia otra vez. Qué equivocada estaba. Carmen no quería una familia unida, quería la suya, y yo no entraba en ese plan. No gritaba ni levantaba la mano, pero su indiferencia cortaba más profundo. Dejaba de incluirme en todo, las cenas familiares se servían sin mí, los paseos al lago de Pátzcuaro eran solo para sus niñas. Encontraba fotos de ellos en la sala, sonriendo frente al muelle, como si yo no existiera. Una Navidad, olvidó avisarme de la cena en casa de su hermana. Llegué tarde, hambrienta, y comí un tamal frío en mi cuarto, escuchando sus risas desde abajo. Sofía y Daniela, mimadas por su madre, apenas notaban mi ausencia, para ellas, yo era un mueble más. Mi papá, José, veía todo y no hacía nada. Quería mantener la paz, decía. Una vez, con el corazón en la mano, le pregunté por qué dejaba que Carmen me tratara como extraña. Hija, estoy haciendo las cosas fáciles para todos, murmuró, mirando al suelo, como en aquella tarde de las chamarras nuevas. Ten paciencia, ya cambiará. Pero no cambió. Sus palabras eran una promesa vacía, y su silencio, una traición que dolía más que el frío de mi chamarra rota. Aprendí a morderme la lengua, a guardar el dolor en un rincón del pecho. En esa casa, donde el calor humano era tan escaso como el dinero, soñaba con escapar. Imaginaba una vida lejos, donde nadie me mirara como si no valiera nada, donde pudiera sentirme en casa de verdad. Mientras el viento silbaba afuera, yo planeaba en silencio, jurando que un día sería libre.
El silencio de mi papá ante las burlas de Carmen y las chamarras nuevas de sus hijas me dejó claro que no podía esperar nada de ellos. Ese invierno en Pátzcuaro fue el más duro que recuerdo. El frío no perdonaba, y sin un abrigo decente, apilaba suéteres raídos y una bufanda que apenas cubría mi cuello. Caminaba al colegio temblando, con las manos metidas en los bolsillos para protegerme del viento que cortaba como navaja. Mis dedos se agrietaban, y el dolor era un recordatorio constante de mi lugar en esa casa, siempre al margen, siempre desprotegida. Una mañana, mientras copiaba apuntes con las manos entumidas, doña Rosa, mi maestra de matemáticas, me llamó al final de la clase. «Lucía, ¿no tienes una chamarra más gruesa?», preguntó con ojos amables. Bajé la mirada, avergonzada, y murmuré que pronto tendría una. No era verdad. Al día siguiente, me dio una chamarra vieja de su hija, de lana café, un poco grande pero cálida. «No es mucho, pero te servirá», dijo. La acepté en silencio, con el corazón apretado entre gratitud y humillación. Cuando llegué a casa, Carmen la vio y, con una risita, soltó: «Qué bueno que alguien más se apiada de ti». Su desprecio era como un golpe. Miré a mi papá, esperando que dijera algo, pero, como siempre, se quedó callado, perdido en su café. Ese momento me rompió, pero también me forjó. Decidí que no dependería de ellos nunca más. A los 17, conseguí trabajo en la panadería de don Luis, amasando donuts y limpiando vitrinas los fines de semana. Cada peso que ganaba lo guardaba en una caja de zapatos bajo mi cama, lejos de las manos de Carmen. Renuncié a los bailes en la plaza y a las tardes con mis amigas, porque cada salida era un peso menos para mi sueño: irme a Morelia, estudiar, y construir una vida donde nadie me mirara como si no valiera nada. El frío de ese invierno no solo endureció mis manos, endureció mi corazón, pero también mi voluntad. Sabía que el camino sería largo, pero cada moneda en esa caja era un paso hacia la libertad. El trabajo en la panadería y la caja de ahorros bajo mi cama eran mi esperanza, mi boleto para salir de esa casa donde el frío no solo venía del viento de Pátzcuaro, sino del desprecio de Carmen. Pero ella no se conformaba con ignorarme o burlarse de mí, como hizo con la chamarra que doña Rosa me dio. Su crueldad iba más allá, y pronto me dio 2 golpes que casi me derrumban. El primero llegó un sábado por la mañana. Había salido a comprar harina para mi papá, y al volver, vi a Carmen junto a la chimenea, removiendo las cenizas. Mi caja de ahorros, la que guardaba con tanto cuidado, estaba en el fuego. Estaba limpiando la casa, se me cayó sin querer, dijo con una calma que no engañaba a nadie. La mitad de mis pesos, ganados con horas de amasar donuts, se convirtieron en cenizas. Corrí a mi papá, con el corazón en la garganta, pero él solo frunció el ceño y dijo: «Fue un error, Lucía, no hagas drama». Sus palabras eran otro abandono, como cuando se quedó callado ante las chamarras nuevas de Sofía y Daniela. Meses después, Carmen dio otro zarpazo. Estaba por empezar mi último año de preparatoria, y necesitaba que mi papá pagara la inscripción. Una noche, lo escuché discutir con ella en la cocina. Carmen insistía en que el dinero debía ir a clases de inglés para Sofía y Daniela, porque ellas tienen futuro. Mi papá, como siempre, cedió. Cuando le supliqué que no me quitara la escuela, murmuró: «Es solo un año, Lucía, luego vemos». Desesperada, corrí con doña Rosa, mi maestra, y entre lágrimas le conté todo. Ella, con su voz firme, habló con el director y logró que me dieran una beca temporal. Pero la humillación de rogar, de sentir que mi educación valía menos que las clases de inglés de mis hermanastras, me marcó profundamente. Esos golpes, junto con el recuerdo de Carmen burlándose de mi chamarra vieja y mi papá mirando al suelo, me enseñaron algo cruel: Carmen no solo quería excluirme, quería destruirme, borrarme de la familia. Pero cada herida, aunque dolía como el viento helado en mis manos agrietadas, me hacía más fuerte. Me juré que no dejaría que su veneno definiera mi futuro. Con lo que quedó de mis ahorros y la ayuda de doña Rosa, seguí adelante, más decidida que nunca a escapar y construir una vida donde yo decidiera mi valor. Las heridas de Carmen, quemar mis ahorros, sabotear mi inscripción escolar, burlarse de mi chamarra, me enseñaron a no esperar nada de esa casa en Pátzcuaro. Con la ayuda de doña Rosa y los pesos que logré salvar, terminé la preparatoria y, a los 19, me mudé a Morelia con una beca parcial para estudiar enfermería. Fue un salto al vacío, pero uno necesario. Trabajaba de noche en el Hospital General, limpiando salas y ayudando a las enfermeras, y estudiaba de día,
con los ojos pesados pero el corazón ligero. Corté contacto con mi papá, Carmen y sus hijas. No quería llevarme ni un eco de su indiferencia. Los años pasaron como nubes en el cielo de Michoacán. Construí una vida que, aunque sencilla, era mía. Conseguí un departamento pequeño cerca del centro, con una ventana que daba a un jacarandá. Me gradué como enfermera y obtuve un trabajo estable en una clínica, cuidando a pacientes con una paciencia que, creo, aprendí de tanto cuidarme a mí misma. Luego conocí a Miguel, un carpintero de voz suave y manos callosas, que me hacía sentir segura sin pedirme nada a cambio. Nuestra casa olía a café por las mañanas y a pan recién horneado los domingos, un refugio cálido contra el frío de mi pasado. Por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Un noviembre, cuando las calles de Morelia se llenaban de hojas secas, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Era mi papá, José. Su voz sonaba gastada, como si cargara años de cansancio. Me contó que él, Carmen y sus hijas habían sido desalojados de su casa en Pátzcuaro y ahora vivían en un albergue en Uruapan. Estamos en un mal momento, Lucía, dijo. Pensé que quizá podrías dejarnos quedar contigo, solo unas semanas. Luego añadió, casi suplicando, quizá tú entenderías. Esas palabras reabrieron el dolor de aquel invierno, cuando me dijo que no había dinero para mi abrigo mientras Carmen y sus hijas lucían chamarras nuevas. Recordé su silencio ante las burlas de Carmen, su «no hagas drama», cuando perdí mis ahorros. Le dije que lo pensaría, pero mi corazón ya sabía la respuesta. Colgué y miré por la ventana, donde el viento movía las ramas del jacarandá. Había construido un hogar cálido, y no estaba lista para dejar que el frío de mi infancia regresara. Colgar el teléfono después de hablar con mi papá me dejó un nudo en el pecho. Sus palabras, quizá tú entenderías, resonaban como un eco de aquel invierno en Pátzcuaro, cuando me negó un abrigo mientras Carmen y sus hijas estrenaban chamarras nuevas. En mi departamento en Morelia, con el aroma a café que Miguel preparaba, intenté volver a mi rutina, pero el pasado seguía rondando. Días después, llegó una carta con el sello de Uruapan. Era de Carmen. Su letra, apretada y filosa, estaba llena de reproches. Una buena hija no abandona a su familia en la miseria, escribió. Me acusó de ser egoísta, de guardar rencor por cosas de niños. Recordé su burla cruel, no te vayas a congelar, el dinero quemado, mi inscripción escolar saboteada. Tiré la carta al bote de basura, harta de su manipulación. No merecía mi respuesta. Una semana después, llegó otra carta, esta en un sobre sencillo. Era de mi papá. Lucía, no te protegí, empezaba. Elegí la paz fácil con Carmen y te fallé. No hay día que no lamente haberte dejado sola. Lo siento. Su disculpa era directa, sin excusas. Me senté en el sillón, con la carta en las manos, y dejé que las lágrimas cayeran. Lloré por la niña que temblaba de frío, por la adolescente que rogó por su lugar. Pero aunque sus palabras tocaron mi corazón, la desconfianza seguía ahí, como una sombra de sus silencios pasados, cuando no dijo nada ante el desprecio de Carmen o el fuego que consumió mis ahorros. Días después, un tercer sobre llegó. Era de Daniela, la menor de mis hermanastras. Su letra era cuidadosa, casi tímida. No entendí lo que viviste, Lucía, escribió. Era niña y creía que no me querías. Ahora sé que mamá te lastimó, y también a mí. Contó que Carmen la había manipulado, que Sofía ya no le hablaba. Su disculpa fue un bálsamo inesperado, como la chamarra de Doña Rosa años atrás. No respondí de inmediato, necesitaba tiempo. Esa noche, con Miguel, hablé de todo. Él escuchó, como siempre, con su calma que me anclaba. ¿Quieres abrirles la puerta?, preguntó. Negué con la cabeza. No ahora. Construí esta paz, y no quiero arriesgarla. Pero, por primera vez, no cerré del todo la posibilidad de hablar con mi papá algún día, en mis términos. Daniela también merecía una respuesta, pero aún no estaba lista. Por ahora, proteger mi hogar, mi calor, era lo primero. Las cartas de mi papá y Daniela me dejaron un remolino de emociones, pero también claridad. Mi paz, construida con tanto esfuerzo en Morelia, no podía arriesgarse por un pasado que aún dolía. Sentada en mi departamento, con el jacarandá meciéndose afuera, pensé en aquella niña temblando en Pátzcuaro,
humillada por Carmen y olvidada por mi papá. Ese dolor, en lugar de hundirme, me inspiró. Decidí transformar mi historia en algo más grande y lancé el proyecto Calor de Invierno, una colecta para donar abrigos a familias necesitadas en Michoacán. En una página en línea, conté mi verdad, la niña que pidió un abrigo y fue burlada con una sonrisa cruel mientras su madrastra y hermanastras lucían chamarras nuevas. No nombré a Carmen, pero cada palabra llevaba el peso de sus actos, el dinero quemado, la inscripción escolar saboteada, su voz diciendo «no te vayas a congelar». La campaña despegó como un milagro. Vecinos donaron pesos, iglesias organizaron colectas, y un periódico de Morelia publicó mi historia. En semanas, juntamos miles de pesos. Compramos chamarras gruesas, guantes y bufandas, y las entregamos a albergues, orfanatos y comunidades de la sierra. Cada caja que empaqué era un abrazo para alguien que, como yo, sabía lo que era el frío. Envié un lote al albergue en Uruapan, donde estaba mi papá, sin visitarlo. No buscaba su aprobación, pero quería que viera lo que logré sin él, a pesar de sus silencios y de la indiferencia que marcó mi infancia. Entonces llegó un giro que no esperaba. El coordinador del albergue de Uruapan me llamó una tarde. «Lucía, hay un problema», dijo. Carmen, desde el albergue, había intentado desviar las donaciones, alegando que ella y sus hijas las necesitaban más. Había convencido a una voluntaria de apartar varias cajas, mintiendo sobre su situación. El coordinador, alertado por otro residente, lo descubrió a tiempo. Logramos recuperar todo, pero la rabia me quemó por dentro. Carmen no había cambiado, su egoísmo seguía siendo el mismo que quemó mis ahorros y me excluyó de mi propia familia. Este acto final de maldad reafirmó mi decisión, no había lugar para ella en mi vida. Con Miguel a mi lado, celebramos la entrega de las chamarras con un café, sabiendo que mi proyecto no solo abrigaba cuerpos, sino que sanaba mi corazón, convirtiendo el dolor en calor para otros. El proyecto Calor de Invierno se convirtió en un faro de esperanza, no solo para los que recibieron abrigos, sino para mí. Después de detener el intento de Carmen de desviar las donaciones en Uruapan, mi determinación creció. Ese invierno, entregamos 300 chamarras, bufandas y guantes a familias en albergues, orfanatos y pueblos de Michoacán. Cada prenda era un recordatorio de la niña que temblaba en Pátzcuaro, de la Lucía que juró no dejar que el frío la definiera. Una mañana, llegó una nota al correo de la clínica donde trabajaba. Era de mi papá, escrita en su letra torpe. Vi las cajas en el albergue, Lucía. Estoy orgulloso. Siempre mereciste más. Sus palabras, tan simples, cerraron una herida que llevaba años abierta, como cuando me negó un abrigo o se quedó callado ante el desprecio de Carmen. No sentí la necesidad de responder. Saber que vio mi fuerza, mi calor, fue suficiente. Meses después, en primavera, paseaba por el mercado de Morelia, oliendo a flores y tacos de carnitas. Entre los puestos, una voz familiar dijo mi nombre. Era doña Rosa, mi maestra, con el mismo brillo en los ojos que cuando me dio su chamarra vieja. Me abrazó fuerte y dijo, siempre supe que llegarías lejos, Lucía. Conté mi vida, mi trabajo como enfermera, mi hogar con Miguel, el proyecto. Tú saliste adelante a pesar de todo, dijo. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de gratitud. Alguien había creído en mí cuando ni yo misma lo hacía, cuando Carmen quemó mis ahorros y mi papá miró al suelo. Con Miguel, la vida tomó un ritmo cálido. Adoptamos a Canela, una perrita callejera que llenó nuestra casa de pelos y alegría. Planeábamos un futuro, tal vez un viaje a la playa, tal vez un hijo. Sentada en nuestro porche, con Canela dormida a mis pies, reflexioné sobre mi viaje. El frío de mi infancia, las burlas de Carmen, la indiferencia de mi papá, la soledad de comer tamales fríos en Navidad, me forzó a encontrar mi propia fuerza. La carta de Daniela, admitiendo su ceguera infantil, y la disculpa de mi papá me dieron paz, pero no me obligaron a abrirles la puerta. Decidí guardar esas cartas, no por rencor, sino por amor a mí misma. La lección que aprendí es clara, proteger tu paz no es egoísmo, es un acto de amor propio. No estás obligada a abrir la puerta a quienes te lastimaron solo porque el tiempo pasó o porque se disculpan. El perdón es tuyo para darlo, en tus términos, pero la paz es tuya para cuidarla. Hoy, cuando camino bajo la nieve de Morelia, abrigada por la chamarra que compré con mi esfuerzo, sé que soy suficiente. No necesito la aprobación de mi papá ni el arrepentimiento de Carmen.
El calor que me sostiene lo construí yo, con mi trabajo, con Miguel, con Canela, con el proyecto Calor de Invierno que abriga a otros. Ese calor es mi hogar, mi refugio, y nadie me lo quitará. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia, de verdad significa mucho. Cada drama familiar esconde un dolor silencioso, un grito callado o un sentimiento que nadie se atreve a mencionar. Si esta historia te hizo sentir algo, enojo, tristeza o consuelo, déjalo en los comentarios. Podrías estar expresando lo que alguien más nunca ha podido poner en palabras.